Confírmeme si se ve la pantalla, si está bien. No, o sea, se ve la pantalla, pero no. O sea, Confírmeme, estaba confírmeme. usted presentando el libro Ya, Yachazun y ahora ya no, ahora ya muy no. bien. Entonces, estimados amigos, empezando nuestra clase del día de hoy. Ahí está. Ahí está, ahí está. Una excusa. Ya. Ya ves, la lluvia estos tiempos es medio raro. Ya, voy a apagar mi cámara, sino ya para que podamos un poco. Ahora sí regresamos. Un momentillo, un momentito. Ya está, creo, ahora sí ya está normalizado. Ya, muy bien. Voy a compartir mi pantalla, estimados amigos, ya, para empezar nuestra clase del día de hoy. Ya, ahora sí. ¿Se ve mi pantalla? Ari Pregunta Yachachi. Manachus. Ya, muy bien. Ahora sí, estimados amigos, con todo lo que hemos aprendido hoy día, vamos a entrar a algunos espacios, ¿ya? En este caso, la presentación está empezando, me dice aquí. Y me acuerdo que andata. Ahora se ve, Rikukunchkuna Manachu. No, no se ha presentado. Rikukunchkuna Mana, Amerik, mana. Manachu. Lucía, Rikumunkichu Manachu. Manacho. Manacho Yachachi. Ay, me veo en tres partes. No. Manachu. Imágenes consecutivas. Kuna kallin kashan. Kunaña. La, Kunaña. ya, ma, jay kashan. Lonco. Lonco. Esfera. Ahí ya están todos, ¿no es cierto? Ya me ven ahora sí. Kuna Chinkarap. Rikumunchik. Mano. Muy bien. Ahora sí, Kuna ahora Ali, sí. kuna. Kuna Ya, kallin muy kashan. bien. Ya, puse. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Con algunos sufijos que vamos a conocer, aquí ya conocemos, pues sí hemos aprendido, hemos visto, hemos utilizado,
de manera frecuente, ¿ya? Y esos sufijos que nosotros estamos viendo aquí en la pantalla, vendrían a ser los sufijos, por ejemplo, en este caso, L, que venimos a decir la, ya, ma. Son frecuentes, simples de utilizar, fáciles, sencillos, no necesitamos mayor esfuerzo para producir estos sonidos. Como su nombre indica, simples, suaves. Alguien le pregunta y le digo, ¿te dificultas pronunciar la L, la doble L o la M? Y todos me van a decir, no, profesor, no me dificulto. Entonces no hay dificultades en la pronunciación de estos fonemas consonánticos. Y tenemos aquí palabritas. Por ejemplo, una de las palabras que tenemos, el agua, y matacan el agua, crema de maíz o sopa de maíz. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, en el campo muchas veces comemos saralagua. Saralagua ya también cosas decimos, ¿eh? Algunos decimos tribulagua, también cosas se puede utilizar. Liwi, boleadora. Por ejemplo, el liwi se utiliza ¿dónde? En el chiaraje. ¿Ya? En el chiaraje se utiliza bastante, ¿ya? Lirpu, y más cama lirpu, espejo. Lonco, esfera, ¿ya? Lonco. Lejle, líquido gelatinoso. Por ejemplo, en este caso, lejle también viene a traducirse como, pues, moco, ¿ya? O lejlesenca, te dicen, ¿eh? Cuando tiene los mocos. Lapla. Lapla, ¿quién vendría a ser? Lapla es el charlatán, ¿eh? Aquel que habla además hasta por los codos. Digo, lapla canqui. Lapla, ¿no? Lapla. Lapla. Londa también, mira, de londa y alon. Ya lo traducía londa. Ya londa. Profesor, Ya, tenemos disculpe, otro. Con la ¿ese Lapla se escribe con P? Sí. No tenemos otro. ¿Cómo escribir? Lafla con F. No, la F no existe en el. Lajla, ¿no es Lajla? ¿O es J. Con Lajla debe ser con con la J. K. Ah, no, claro, este es con charlatán. la K? Lajla. Lajla, creo que decimos Lajla. Varía. Yo Por es ejemplo, esto de decir veces. Lajla. Ya, a veces suele utilizar con la H, con la F. Lafla decimos, ¿eh? Lapla. Entonces, Ya. ¿ya? Pero la F no existe en el quechua, eso sí no existe, No ¿ya? existe, sí. Doble L, Yankei, que es el más básico, trabajar. Yuyu, o Yuyu, en este caso Yuyu, vamos a poner. ¿Cómo se llama Yuyu? Aquello que está en proceso de germinación. Algunos Yuyu ya rascachan ahora, Yuyu ya rascachan, cuando aún está inmaduro, recién está madurando. Y aparte de eso, Cuando se hace, por decir, el huiñapo, profe, ese Ajá. yuyu es al huiñapo, germinación. Huiñapo, no. Germinación también podría ser, ¿eh? Interesante, ¿ya? Luego Claro. tenemos a todos los mentirosos que son Yuya. Yuya, Kanki, Yau, Tanka, decimos, ¿eh? Yuya. Luego encuentras Liglia. Liglia es manta. Hay una palabra que encontró palika, o ¿cómo era? También manta pequeña, había sido, ¿eh? Llacta, ciudad. Pullu, profesor. El pullu. Pullu. Es manta pequeña, ¿no es cierto? Ajá, el Pullu. pullu. La palica Pullu. es lo que usaban los niños, y todavía en Espinar, una temporada usaban la gente mayor, como un envolvente nomás, como un envolvente, ¿no? La palica. Por ejemplo, también se utilizaba el colis, ¿entienden? Colis son churrasco. Ese le dicen la palica. Por Espinar le dicen palica. Ese es el culis, sí. El colis, ya, muy bien. Ahora tenemos yachta, que es ciudad, llame y tocar. Por ejemplo, estas palabras en este caso se parecen, ¿eh? Por ejemplo, algunos te dicen llame con mali. Mira, fíjate. Llame con mali. Llame sería tocar. Mali, probar, degustar. Si te dicen mali, ¿nos has dicho qué te están diciendo? Te voy a probar. Te puedo probar. Probar. Entonces, te puedo degustar mali rusaquichos. Mali, en este caso, vendría a ser probar, degustar. Por ejemplo, si te dicen, prueba la comida. Mijo una tamali. Te están diciendo, prueba la comida. ¿No es cierto? Alin chumana chulosía. Alin, ya. Muy bien. Ahora, en este caso, por ejemplo, liu utilizamos también. Liu, la mayoría. Liu, mi hamskaku. Vino bastante vinieron. Entonces, a veces se utiliza el liu, ¿eh? Liu. ¿Ya? Luego tenemos aquí, ¿qué cosa tenemos? ¿Ya? Tenemos doble L,
Yampu. Ya, Yampu. con M vamos a poner yampu, suave. Por ejemplo, de esto se viene la expresión llampuna, ¿ya? Llampuna, ¿qué es llampuna? Sábana, Llampuna, sábanas. sábana, ¿no es cierto? Porque es suavecito, ¿eh? Llampuna. Yahuay, imatkama yahuay, la Lamer. mera, ¿ya? Lamer. Con el Yahuay, dedo, la ¿cierto? mera. Ajá. Entonces tenemos, mira, algunas expresiones así, ¿no es cierto? Tenemos algunos. Estamos transmitiendo por TikTok también, estimados amigos, ¿ya? Y dice aquí una chica que nos ha regalado una rosa. Ahora dice a los chicos les regalan rosas. Un saludo para Yane y también para un amigo que está aquí. Muy bien, seguimos. Por ejemplo, llanto, imatkama llanto, sombra, Sombra. llanto, Ya. llanto, ¿ya? Illari, amanecer. En este caso, estimados, Illari, por ejemplo, aquí en Apurímac decimos achikyay, ¿ya? Achikyay, que vendría a ser amanecer, ¿ya? Amanecer. Ahora, lo que la mayoría queremos insultar a alguien, ¿eh? Le decimos yonco pitas kama yonco yonco, aquella persona que tiene la característica Sobones. de ser sobón, ¿no es cierto? Yonco. Muchas veces he escuchado, ¿eh? Cuando alguien quiere entrar a un trabajo, le digo, yonco la haikurus kalanka, yahua kareki. Eso es, pues, yahua de que está chupando, de que está lamiendo, algo parecido, ¿ya? El pudinis. Ya, ahora tenemos Llojla, Imatkama Llojla, agua de lluvia, pero que se desplaza por las calles o caminos. En este caso encontramos agua de lluvia, pues sucio, Gelillañari, ¿no es cierto? ¿Ya? Ari. Entonces tenemos agua de lluvia que se denomina Llojla. ¿Alguien Chumanacho? Ya Allí. estamos así, Allí. ¿no es cierto? Allí. Muy bien, ahora vamos a conocer otra palabra, la M. Por ejemplo, en este caso, utilizamos el término monai. No monani, querer. En este caso, algunos, por ejemplo, este término querer, algunos dicen, pues, mona kuni. Mona kuni podemos utilizar como una expresión de que implica amor, pues. Haka y pasta mona kuni. Kai warmita mona kuni. Que algo chata mona kuni. Como quien dice, yo amo, yo quiero, ¿ya? A este perrito o a esta persona. ¿Ya? Entonces podemos utilizar esto, monai con monaconi. Ahora, también tenemos otra palabrita aquí, monaicha, que viene a ser bonito. Pero recuerda, para que este sea un término bonito exclusivamente, siempre vas a tener que utilizar esta expresión completa, monaicha. Monai solo no puede ir, siempre para bonito va a tener que ir monaicha. Esto es en el caso del quechua de Cusco, por ejemplo, aquí en Apurímac decimos sumarcha, a lo que es bonito, ¿ya? Y por eso también hay algunos términos que te dicen sumaxipas. Y en Cusco dirías, pues sumaj es, en este caso, sumaj Agradable. agradable, rico, delicioso, ¿no es cierto? Entonces, sumaj y ahí llegan que casca yauris, yau, ahí llegan que sumaj me casca. Sumaj está por mejor amoni, por ejemplo, una expresión. Pero eso también tiene su contexto. Aquí en Apurímac decimos sumaj a lo que es bonito, ¿ya? Ahora, en este caso, yo les hago una pregunta interesante. ¿Cuál es la diferencia entre mana, ya, y manan? Mira, fíjate esto. A ver, ¿cuál sería la diferencia entre mana y manan? Mana creo que es un decir que no, pero suavemente. Pero cuando dicen manan, es como que prohibitivo para mí. Así lo Ya, muy entiendo. bien. Ajá, sí, exactamente. Cuando dices manan, por ejemplo, jamón que mana es prohibición. Allá. No, la diferencia era con este, mira, mana con el ama. Ahí te mira. Ahora Ah, sí. ahí está, Mana eso. con el ama, a ver, ¿cuál es la Sí. diferencia? ¿Cómo podemos diferenciar? Mana, no. Ujú. Ya. Y Ama, ama, prohibitivo. Así, determinante. no. Determinante es eso. Ama. Ya, muy bien. Ama, En puñón, este picho. caso, excelente. Mira. Ama es prohibitivo. No. Ama mi juicio, no comas. Ama ruecho, no hagas. Ama tu suicho, no bailes. Ama Hawái, no mires. Prohibitivo, ama. Pero el mana, encontramos, se utiliza para Sí, para expresiones en respuestas. modo Para negativo, ¿eh? respuestas.
Podría ser también, podría ser, pero también el ama, a veces se utiliza, claro, ¿eh? Mana, por ejemplo, dices, mana mi juncho, no come, más para una expresión negativa, ¿ya? Esa es la diferencia que podemos tener. Y por eso muchas veces encontramos dos, pues mana y ama, ¿ya? En el quechua. ¿Entendido? Magda, Ari. joven, despectivo en algunos lugares, ya como hemos hablado, no todo siempre es despectivo. Por ejemplo, va a depender mucho del tono, de la expresión, como lo dices. Ujú, Por ejemplo, yo Magda, y cuando yo supay Magda, yo ujú. ella Magda, o sea, en este caso podría ser como un insulto. Pero si yo te digo, yo Magda Chajamoy, oye, jovencito, ven. O sea, va a depender mucho el lenguaje, la expresión verbal o el no verbal en este caso, La para poder, entonación, ¿no? claro, La la entonación. entonación Por ejemplo, de si la yo te voz. digo, yo Magda Jamoy, podría decir, o sea, es distinto, ¿eh? Huayna, joven, masi, prójimo compañero. Este masi muchas veces funciona como un sufijo. Cuando te dicen guasimasi, vecino, Ujú. yachtamasi, con poblano, podemos decir, el masi va a ser, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú tienes tu amigo con quien te vas a perder los fines de semana, dices machajmasi. ¿Ya? Si con alguien robarías, dirías suamasi, ¿ya? Mm. También se puede decir. Todo lo que es masi es compañero con quien tú realizas una acción. ¿Ya? Y el Takimasi, kumpa, y el kumpa cumpa y es amigo, de frente, amigo. ¿Ya? amigo nomás. Ay, 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 Amigo gracias. nomás. Pero el masi sí es con esa persona con quien tú realizas una acción o tu cómplice, diríamos en este caso, ¿eh? Yo tengo mis cómplices con quienes juego, masi. Yo tengo mis cómplices con quienes canto, masi. Mm. ¿Ya? Se puede utilizar. Aquí nos dicen que Huayna también pretendiente de una mujer. Podría ser. En algunos lugares, por ejemplo, Huayna utilizan como pretendiente de una mujer. Huaynan mi hamurusca, Yanan mi hamurusca. Podríamos utilizar. Mm. ¿Ya? Muy bien. Miski, matkama miski. Dulce, dulce, ¿Ya? dulce como la miel. Dulce como la miel. Maki, mano. Mano. ¿Ya? Maquisapa. Por ejemplo, en el caso de de las partes del cuerpo humano, suelen utilizarse mucho con el zapa, ¿ya? Por ejemplo, dices, pues, maquisapa, mano larga. Y Ujú. así, ¿qué es Illusapa? Uña larga. Simisapa, bocón. Senjasapa, narizón. Ningrizapa, orejón. Ñauizapa, ojón. Yucchazapa, que tiene bastante cabello, ¿no es cierto? Se Ari. puede utilizar. Muchas veces el zapa es una característica que tiene la función aumentativa para las partes del cuerpo humano, ¿ya? Entonces, chaquizapa. ¿Qué es chaquizapa? Pierna. Pie grande. Y rontuzapa, y Bueno, las gallinas, cuando la gallina es grande, ah, pone... pues puede ser huevón, ¿eh? Ronzapa. Muy bien. Sí. Y ahora sí tenemos muy y matakama muy girar. ¿Ya? Girar. Ya. Muy Dar vueltas, ¿ya? girar. Mal. Circular. Ujú. Señor Hari Karhane. Muy oris pachinga de naipa. Ya. Muy bien. Ya tenemos esto y tenemos aquí algunas palabritas. Mira, michiwasi. En este caso, por ejemplo, para que vayan teniendo ya vocabulario, muchas veces se utiliza estas expresiones como michiwasi para lugares donde se realizan algunas acciones. Por ejemplo, dice sankeiwasi, cárcel, ¿ya? Gas. Chaskiwasi, por ejemplo, Jorupachanawasi, o sea, para lugares donde yo puedo trabajar, donde se puede realizar una acción, por ejemplo, Jorupachanawasi, lugar donde se duerme, el hotel. Por ejemplo, Ya, che, Imatkama, Hampinawasi. ¿Por qué? Porque en ese lugar realizan o se hace la acción o se realiza la acción de curar. Y Achihuasi, la casa del saber, un lugar donde se enseña conocimiento. O sea, el Ujú. Huasi también muchas veces cumple en esta función, ¿ya? Vendría a ser un sustantivo ya pues compuestos, ¿eh? Entonces, dos sustantivos, Michi más Huasi, ¿ya? Ujú. Algo más Huasi, Cuchi más Huasi. Cuchi más Huasi, Cuchihuasi. ¿Qué cosa? Casa del cerdo, casa del chancho. Huacahuasi, por ejemplo, casa de la vaca. Y también con profesiones, por ejemplo, Hatunawasi, mercado, lugar donde se vende, ¿no es cierto? Ari. Achanahuasi, lugar donde se emborracha, ¿ya? Otro.
Muspay, imatkama muspay. Profesor, Sonam, antes de que se pase a otra lección, y mi curiosidad es por ejemplo, mi chihuasi va junto, no separado. no, siempre, en este caso podemos utilizar como separado, ¿eh? Pero Ujú. hay veces hay términos que se van a convertir en un solo sustantivo, ¿ya? Pero Ya, sería bonito, gracias. sería interesante que vayamos así, separadito, ¿ya? Ya, Michiwasi, añay, añay. ¿ya? Muy bien. Ahora, muspay, imatkama muspay, sonambular. Yo chanki chimena tajri dice, muspay, sonambular, ¿ya? Entonces, con eso, estimados amigos, terminamos algunos fonemas consonánticos. Aquí tenemos todavía la N, Ñ y R, ¿ya? Nina, Noca, Ñawi, Ñosjon, Rumi y Riti, ¿ya? Entonces, simples, no vamos a tener dificultad para producir estos sonidos. Si tienes dificultad, ya pues estamos en algo, estarías mal, estarías fallando. Mira, veamos aquí, Nina, fuego, no cayó, ni, decir o dile, ni guay, dime, nana y dolor, ningri o ringri. ¿Ya? Podemos utilizar esto, mira. Nina, fuego. Noja, yo. Ni, decir o dile. Niwai, dime. ¿Ya? Nanay, ¿ya? Dolor. Ningri o ringri. Ahora, aquí es algo interesante, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué va a pasar aquí? Ni, si te das cuenta, es una expresión ya como una interjección, como te dice, orden, una expresión imperativa. Ni, dile. Pero en este caso, para vuestro diccionario, cuando utilizas el wa, ¿ya? Por ejemplo, el wa va a ser para acciones que van a realizar hacia mí. Por ejemplo, niwai, dime. Happy agárrame. Ya, muchawai, bésame. ¿Ya? Chutawai, jálame. ¿Ya? ¿No es cierto? Por ejemplo, todo lo que es guay es una acción que realiza una tercera persona y me afecta a mí. Hawái, mírame. ¿No es cierto? Majawai, pégame. O sea, ese tipo de acciones que terminan en me, utilizamos con el guay. ¿No es cierto? Entonces, son acciones que nosotros recibimos y que otra persona está realizando hacia nosotros. ¿Ya? Entonces, happy way. ¿Ya? Entonces, agárrame. Siempre con el guay. Por ejemplo, podemos decir, Willaway, cuéntame. Takiway, cántame. Cántame. ¿No es cierto? ¿Qué más? Chaglaway, lapéame. ¿Ya? Entonces podemos utilizar el guay de esa manera. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, yo te pregunto, aquí, ¿qué te voy a hacer? Majaway, aquí. Chaglaway, aquí. Yamiway, Haitaway. aquí. Haitaway, aquí. Muchaway. O sea, todo con el guay, 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 para la primera persona, Mikuchiway. para que me realice. Mikuchi- Chihuay, Puglia Chihuay, Macha Chihuay, ¿ya? Pugliayway, ¿se puede decir? Mana. No, no se puede decir Pugliayway. Juégame. No, no existe esa palabra. Pugliayway, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo se dice bienvenidos en quechua, Hamuk? Muy bien. Nana y dolor. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, dice dolor de espalda. Wasananay. Mano, maquinanay. Sengananay. Ñawinanay. ¿Ya? Sikinanay. Humananay. Dolor de cabeza, nananay. Dolor de nariz, sengananay. Dolor de manos, maquinanay. Dolor Máquina. de ñawinanay. ¿Ya? Más adelante vamos a decir, me está doliendo. Eso es otra expresión. ¿Ya? Muy bien. La ñ, ñawi, ojo, ñausa, ciego, ñan, camino, ñañay, hermana, ñaupa, imatkama ñaupa, antiguo, ñaupa, Antiguo. es un antiguo, ñaupa, delante o Ajá. adelante, ¿ya? Adelante o delante, ¿ya? Por ejemplo, adelante sería en este caso. Ñaupa, está adelante, ¿ya? Ñaupa, que está caminando adelante, ¿ya? Podemos utilizar eso. ¿Entendidos? ¿Ya? Profesor, ¿y cuándo se utiliza ñauquimpi? Ñaupimpi, Ñauquimpi. no se utiliza ñaupimpi, sino sería ñaupajimpi. Es delante. Ñaupajimpi sería en su delante, ¿ya? Es delante. Ñaupajimpi en su delante, ¿ya? Muy bien. Ahora va,
De evaluación. Ya. Pasamos aquí, mira. La R. Y matat que encima. Por ejemplo, ya. Veamos aquí. Tenemos palabritas que podemos utilizar. Red y nieve. Ricky. De eso Mm, viene la expresión koyoriti. Y matamos koyoriti, ¿no es cierto? Nieve, estrella de la nieve. ¿Entendido? ¿Ya? ahí. Koyoriti. Se llama Tagashan ruay, hacer. ¿Ya? Ruay, hacer. Rima y hablar. Rupai, calor. ¿Ya? Rupai, calor. Rupa, quemante. En este caso, muy distinto. ¿Ah? Rupai, por ejemplo, se refiere al calor que emite la sol. Rupai amushan, está soleando. ¿Ya? Rupai, Ahí. calor Ujú. del sol. Pero rupa, en este caso, es quemante. Por ejemplo, agua quemante es muy distinto. No digo agua rupai, no. No puedo decir quemante. Por ejemplo, papa rupashan, la papa está quemando, ¿no es cierto? Está Ujú. quemando. Por ejemplo, digo, uno o Asa de ya, la olla, la asa de la olla que nos quema es rupa. entonces rupashan, ¿ya? Runa, hombre. ¿Ya? Runa, hombre, ¿ya? Raka, Eh, ya, Chachi, una pregunta. Yo tengo runa como gente, ya. Es genérico. y hombre, Kari, o No, Kari, o pues en este Hari, o... caso, Hari, Runa, hombre es pues, genérico, tanto varón y mujer, hombre, así Mm, no sé. ujú. Entonces, y para definir el género decimos Hari, que es varón, y Warmi es mujer, Mujer. Mm, no sé, ¿ya? Raka, vagina, raskai, rascar. Por ejemplo, raskai ya viene de una parece palabra castellana, ¿eh? castellanizada. Raskai, ¿no es cierto? Castellanizada. Como neologismo ya sería en este caso. ¿Ya? Ujú. Rachaku y algunos dicen rachaku su aceite. También puede ser neologismo. Runtu, huevo. ¿Ya? Entonces, mira, tenemos todo esto. Vendrían a ser un poco más de vocabulario. Para terminar nuestro vocabulario encontramos algo más. ¿Ya? Tenemos aquí, mira. Rumi, piedra. Runtusapa, huevón. Raki, repartir. Ranti, comprar. Ripuy, irse. ¿Ya? Ujú. Mira, fíjense, Uy, estimados. Aquí hay dos palabritas. Mira, ripuy. Ya, mira, voy a poner aquí. Ripuy. Y aquí voy a encontrar algo. ¿Ya? Estas dos. Mira, fíjense. Voy a copiar esto aquí y voy a pegar. Porque necesito que entiendan algo. ¿Ya? O si no en otra hoja vamos a hacerlo. ¿Ya? Un momento. ¿Ya? Ya tenemos aquí, mira. Niwai, que vendría a ser dime, dime. ¿Ya? Vamos a aumentar el tamaño para que vean. ¿Ya? Niwai y eh, Nipui. Nipu. ¿Ya? Mira, dos cosas. Entiendan esto. Cuando tú escuchas estas dos palabras, ni guay, ¿ya? Dime. El guay que estoy poniendo con negrita es para acciones que netamente me caen a mí. Ni guay, dime, háblame, mucha guay, happy guay, llora guay, sama guay, ¿no es cierto? Podemos utilizar con él ni guay, ¿ya? Y ni puy sería que nosotros hacemos una acción en beneficio de una tercera persona. Takipuy, cántaselo para ella. Ah, Suapuy, róbaselo para ella. Hapipuy, agárraselo para ella. O sea, mm, mira, fíjate, Niwai vendría a ser dime. dime, siempre con el me para mí. ¿Ya? Ujú. Para Sí, mí, ahí. para mí. No japa, dime. Y el nipuy, ¿ya? Es díselo, ¿ya? Díselo, hombre, un rato, ¿ya? Díselo para ella, para otra persona. En este caso, para una tercera persona. Es la acción, Ujú. dice. ¿No Es es cierto? como mandar a Entonces, hacer o mandar a decir. claro, puedes mandar, ¿eh? Rantipui, cómpraselo. Mm, ¿No es cierto? Waikupui, cocínaselo. Para esas situaciones, para ¿ya? una tercera persona. Para una tercera Tercera persona. Entonces, persona. Y el nipui, simplemente el ni, ni es, dime, di, nada más, ¿ya? Entonces, mira, fíjense aquí. Pongamos que el pui
es exclusivo, ¿ya? Para acciones realizadas para una tercera persona, ¿ya? Realizadas para una o en beneficio de una, para una tercera persona, ¿ya? Eso entienda. Tercera persona. Entonces tú dices, pues, por ejemplo, Waikupuy, mi jupi, cómeselo, ¿ya? Yancarapuy, trabájaselo. Siempre en este caso, ¿me entiende? Y el niwai es para mí cuando digo una acción que me afecta, ¿entendido? Entonces esas diferencias hay que tener en cuenta. Y algunas cositas pequeñas que estamos aprendiendo ya, ¿ya? Muy bien. Recuerden que Ya, chachi, nuestro... ni España ni Huascanqui. Me habías dicho, Sí, Nispa, ni Huascanqui. ni Huascaiki. ¿Ya? ¿Qué es? Me habías dicho. ¿No es cierto? Ni Huascaiki o ni Huascanqui. O ni Huascainqui también podría ser, ¿eh? Nispa ni Huascainqui. Me habías Nispa. dicho, ¿no es cierto? Nispalla, ni Huanqui, Nispalla, ni Huascanqui. También, por ejemplo, Nispa ni Huanqui, me dices Nispa. Es que va a depender mucho, ¿ya? Del tipo del pasado del que vamos a hablar. Por ejemplo, si yo te digo Nispa ni Huascacaran, o sea, es muy distinto. Nispa ni Huascanqui, o sea, va a depender. Por eso, estimados estudiantes, existe 4 tipos de pasado. El pasado perfecto que tú utilizas mi Jorani y tu Sorani. El pasado pluscuamperfecto. ¿Cuándo? ¿Cuándo puedes utilizar el pasado pluscuamperfecto? El pasado habitual. Por ejemplo, en el caso del pasado pluscuamperfecto muchas veces se utiliza, pues, tú sos Karani, no es Karani, es el habitual, sino de manera, en este caso, hay 4 tipos. El perfecto que ya sabemos, el habitual que vendría a ser lo que tú solías hacer. Mira, escucha esa palabra, solía. Yo solía cantar, no karani. Yo solía jugar, no karani. Yo solía llorar, no karani. O sea, utilizas el verbo ser, digo, ser, o el verbo ser, karani, solía, más un verbo normal. Entonces, muchas veces decimos, cuando era pequeño, yo solía subir al cerro. En ahí dicen, no, karani. Cuando era niño, yo iba al colegio. Yo solía ir al colegio. Es un verbo distinto, una conjugación distinta. Pero cuando también dices una conjugación, en este caso el pluscuamperfecto es el que tú realizas una acción, pero no te das cuenta, no te diste cuenta. Por ejemplo, hoy día te vas de parranda y te has ido a carnaval, a una fiesta en tu barrio, y te has pasado de copas, has tomado y no sé, ¿qué ha pasado esa noche? Ahí has cantado, has llorado, has hecho de todo. Y al día Huacayuscani. ajá, tu hermano te dice, oye, tú has llorado. Wakayuscani, tú soy Yuscani, pero he realizado una acción de manera inconsciente. Ese es otro tipo de pasado. Y el pasado progresivo sería, no su charani estaba bailando, no kataki charani estaba cantando. ¿Ya? Entonces, esto hay que conocer. Y en este caso, mire, estamos haciendo la diferencia entre Niwi y Nipuri. ¿Ya? Y para los que nos siguen por TikTok, nuestro quechua es el tipo de quechua, la variedad del Cusco, donde se habla exclusivamente en Cusco, ¿ya? Yo la sabía Cusco. Muy bien. Y ya como creo que con eso estamos entendiendo un poco más. Muy bien. Ahora tenemos unas expresiones que ahorita con S y la W. La S también se utiliza en el quechua, sí se utiliza. La W sí se utiliza, ¿ya? Entonces, ¿cómo? Sara, Sonco. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, el sonco, aquí en Apurímac no decimos sonco. Y Mainatanico, sonco. En vez de sonco decimos sonjo. Sonjo y minanachkan. Decimos así. Aquí está, mira. Sonjo. Sonjo chay. ¿Ya? Varía. ¿Ya? Entonces tenemos, mira, walja. Por ejemplo, nos dice la nueva regla que debemos utilizar con la doble L. Walja. ¿Ya? Walja, collar. ¿Ya? Villana, escalera. Palabras, sonco, corazón. Zapay, solo.
Sapa y purigoni, camino solo. Sapa y tiani, vivo solo. Sapa y mijoni, como solo. Sapa y ubiani, tomo solo. Sapa y hawani, miro solo. ¿No es cierto? Puedes utilizar sapa y como solo. Sapa y tiani, vivo solo. Estoy sola. Sapa y cani, estoy solo. Una expresión muy simple. ¿Eh? Ujú. Sere, coser. ¿Ya? Sirarusei, bueno, si mi guita sirarusei, te va a coser la boca, te dicen. ¿Ya? Muy bien. Suba y robar, suba ratero, ¿ya? Zapaj aparte, Sahra diablo, Sipas señorita, Asña muchacha, muchas veces Asña utilizamos de manera despectiva, en muchos casos, yo Asña, y matan ruanqui, en el campo te dice yo Asña, y matan guaguaita, en castellano dice fastidiamunqui, te dice, ¿eh? Y matan chip asñawan purinki. Matan jay Asñawa, porinqui. Dice aquí nos dicen Walja, decimos achalina. Puede utilizarse, varía muchas veces el quechua, varía, no siempre Walja, como podemos decir aquí, se puede utilizar para collar. Algunos dicen, por ejemplo, Waljancha. ¿Qué es Waljancha? Por ejemplo, en Cusco, cuando terminan de bailar carnaval, ¿qué hacen? Waljancha te churarunco. ¿Ya? O en algunos lugares lo conocen como con otro nombre. ¿Qué es Waljancha? Te ponen aquí con una soga, una rafia, te ponen tus frutas, te ponen tus lavadores, cosas así, y es Waljancha. Se pueden, a quien tumba el árbol, ¿eh? En carnaval. ¿Ya? Tenemos ahí. Ya Saji, Imatkama Saji, dejar. Sajeru Seiki, te voy a dejar. Sinchi, guerrero. En este caso, por ejemplo, Sinchi, ¿ya? Era pues, en este caso, los guerreros incas. Pero también Sinchi es referido al adverbio de cantidad demasiado. Sinchita taqueroni, he cantado demasiado. Sinchita mejoroni, o nishuta mejoroni, son sinónimos. Sinchi y nishu, ¿ya? Entonces podemos utilizar eso. ¿Entendido? Y a Chachi, yo el Sinchi lo conozco también como fuerte, fortaleza, forzudo. Claro. Así. Claro, en este caso, Sinchi podría ser una expresión inca, ¿ya? Mm. Y que te da eso, pues el guerrero inca era fuerzudo, demostraba valentía, fortaleza, todo eso, ¿ya? Sí, Muy Ari. bien. Ahora pasamos a este lado y encontramos lo siguiente. ¿Ya? A una barriga. Wixa, y matakama wixa, barriga. Barriga, Guasi, estómago. ¿cierto? Wixa, barriga, estómago. Guasa, espalda. Wiñay, crecer. En este caso, Wiñay, aparte de crecer, es eterno, ¿ya? Ari. Por ejemplo, dice, Wiñay causa y vive para siempre, eterno, ¿no es cierto? Wiñay, crecer, ¿eh? Apure, osquella, Wiñay, dice, rápido crece. Chahreni, malki, wiñarusqa. Estás utilizando el verbo crecer, ¿ya? Muy bien. Wichay, madhama, wichay, subir, ¿ya? Subir. Wichay, wichani, usqella, wichay, te dicen. Rápido sube. Pero también arriba podría ser. Haqay, wichay, pigasha. Allá, está allá arriba. ¿Te das cuenta? Entonces podemos utilizar esto también con esa intención, ¿ya? En este caso. ¿Entendido? ¿Ya? Ari. Fíjense. Aquí está. Ya está. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, mira, tenemos esto, ¿eh? Por ejemplo, huacay, llorar. Huacay, llorar. Huaca, vaca. Hualpa, gallina. Huirajocha, señor, o el dios sol. ¿Eh? Por ejemplo, los incas esperaban que su dios era Huirajocha. En algunos casos, por ejemplo, en las zonas andinas, hablamos ahora Huirajocha, que vendría a ser señor. ¿Y cómo se diría, hablando de vaca, cómo se diría toro en quechua? Orcohuac. Orcohuac. Ajá, ¿ya? Tenemos que utilizar en este caso el marcador de género. Podría ser orcohuac, pero también ahora he visto últimamente que dicen guajra, ¿ya? Guajra, al toro, ¿ya? Podría decirse, ¿ya? Muy bien, estimados. Eso es vaca, hualpa. Profesor, y la palabra huiñapo. Huiñapo, de lo que ha crecido. Huiñapo. Eso se utiliza pues para hacer la chicha, ¿no es cierto? Huiñapo, ¿ya? Ajá. Suele utilizarse Huiñaputa apamuy.
Manemanquí. Huiñaputa apamuy ajaruanapa. A mi manguicho, ya. Podría ser, Wiñapu tapamuy ajaruanapa. Podría ser, ¿ya? Wiñapu, ¿sabes por qué lo dicen Wiñapu? Si te das cuenta, para hacer el Wiñapu, el maíz que muelen y lo hacen fermentar y tiene algunas raíces que salen, por eso pues se le llama Wiñapu, ¿ya? Como En se dice, Se castellano crece sería, Wiñay, vendrá pues de Wiñay, ¿no? claro, Wiña. de no, Wiña, y no, proceso. no es la palabra germinar, ¿Cómo? El Wiña pues la un palabra germinado. germinar. Ajá, Ah, claro, para germinar, Wiñapu. Aquí ajá. dice, consulta para el ministerio, es con la trivocálica y la pentavocálica. Es trivocálica la escritura, estimado. Trivocálica. Tenemos un curso los martes, jueves y sábado del curso trivocálico. ¿Ya? Warmi, mujer. En este caso, por ejemplo, muchas veces utilizamos Warmi como dicen, mujer. Warmi, mi mujer. Pero suena feo, ¿eh? Pero lo más bonito sería en vez de Warmi decir mi mujer, Warmi dirías Joyei, porque el Inca tenía joyas, aunque no eres Inca, pero sería más recomendable por elegancia utilizar qué cosa. El término joya, ¿no es Oye, cierto? Joya y jamoch, ¿ya? Porque Warmi es muy feo suena, ¿ya? Despectivo para mí. Muy bien. Guajra, ¿cómo se escribe Huaca? Si Huaca era así, Guajra, ¿cómo sería? guajra, Guajra, ¿no es cierto? Con la Guajra, Q, con la Q, Guajra, ¿ya? Muy bien. guajara. Wifala, y más llama Wifala. Mira, si se dan cuenta, en este caso la pronunciación hago con la F, Wifala, decimos. ajá, Pero no se utiliza la F, pues en quechua, entonces, por eso la aproximación sería la PH, Wifala, ¿ya? wífala, wífala, Ya. wífala, Hueque, y más wífala, como hueque, lágrimas. lágrimas. Hueque, mi lo se muchan, dices, ¿eh? Hueque, pakushanen, estoy lagrimeando. Huequeña Wintin, mi purillarán. Ya hueque, ñawende, mi. Ya chakmasikis, hariray, kuajamushan, podemos decir, ¿eh? Y vas bien. ¿Ya? Guaya, y matkama, flojo o aflojado. Por ejemplo, cuando tienes diarrea, ¿qué dices? En quechua, uixei mi guaya, cacho. Está aflojado, ¿eh? Ah, Entonces puedes decir, ¿eh? Ah, Ahora ya sabes cómo se dice diarrea en quechua. Uixaimi guayacasha. ¿Ya? ujú, Guayayay, ujú. y más kama guayayay. Aflo. Aflojar. ¿Ya? En el caso de yayay, hay veces se utiliza para eso, para realizar una acción repetitivamente. ¿Ya? Aflojar. Ya podemos decir eso. ¿Entendido? Hasta ahí creo que hemos Eh, utilizado algunos cruza sí, consonánticos, la allí, B, allí. ¿ya? Estamos La- inspirándonos para poner más ejemplos. Otro más, estimados. La H. ¿Para qué sirve la H? ¿De dónde viene? ¿Para qué viene? Es uno de los fonemas consonánticos auxiliares. Y dice aquí el hombre, dice, oiga, el fonema H se utiliza solo al principio de una palabra. Nunca vamos a utilizar al final de una palabra. Siempre al principio. Ya no hay al final. ¿Ya? Por ejemplo, hatun, hina, hukucha, haku, hako, haiku. Y por ejemplo, aquí vamos a diferenciar algunas expresiones como vemos aquí. Mira, decimos hatun, imatkama hatun, grande. Grande, grande. Ya, Eh, inmenso. ¿no es cierto? Hatun, grande. Hina, ya, ya, Chachi, le puedo comentar o decir algo. Eh, a mí me enseñaron que la H, no sé en qué tiempo, que fue reemplazado por la J, porque la H se escribe, la H la usan en inglés, siempre. Y así nació, o así empezaron a escribir en Runa Simi, pero luego utilizaron la J. Es, sí, hay variedades en las que se utiliza la J. Por ejemplo, en Bolivia. En mm. Bolivia se utiliza, pues, ya, Aquí en la J. Argentina también, Sí, puede porque utilizar. Ya. sí. Sí, varía, no siempre, de hecho en el Perú, en Cusco más que todo se utiliza la H, pero hay lugares donde sí se va a utilizar la J, ¿ya? Eso es variable, estimados.
¿Ya? Ujú, Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, Gina. Así es así. Gina Puni, siempre es así. Recuerden, mira, aquí sale la expresión Puni, ¿ya? Que Gina, vendría a darse o te daría a entender y la expresión afirmativa Puni. Ay, no sé cómo se llama esto, pero mira, Hatun Puni siempre es grande. Millay Puni siempre es feo. Chaina Puni, así siempre es. O sea, la palabra de expresión siempre para definir una palabra se utiliza el puni. Hari Puni, siempre varón, definitivamente varón, ¿no es cierto? En algunos casos pues, te dicen ya, algo Puni o algo Puni, el perro, siempre habrá sido el perro, podemos decir. Entonces, para Acopuni. decir esa expresión puni o siempre utilizamos el puni, ¿ya? O acá puni, mejor un macara. La vaca definitivamente o habrá comido. Entonces te das cuenta el puni para eso, ¿ya? Entonces, mire, ya les estoy dando algunos tips que tienen que estar anotando, ¿eh? Jucocha, por eso, pericote. por eso la respuesta aquí en Argentina o en Perú, en Huancavelica, conozco un profesor que nos enseñó a decir allí yampuni cuando te preguntan Imaina Kakushanki o Imaina Kashanki o algo así. Entonces, allí yampuni yachachi. Claro, siempre bien, dice. Ujú. Entonces, debe utilizarse. Jucucha, pericote. Jucucha, ¿ya? Pericote. Haku, vamos, vamos. Haku, harina. Mira, fíjate esto. Por eso les he enseñado a pronunciar. La pronunciación es un elemento fundamental para el quechua. Si yo te digo aquí, mira, si no sabrías pronunciar, yo te digo Haku y Haku. Y me dirías, es lo mismo, profesor, Kajla. No. Mira, la diferencia está en esa virgulilla, en ese apóstrofe que le estamos poniendo aquí. Eso es lo que da la diferencia. Por ejemplo, digo, Haku tapamuy, trae harina. Haku tapamuy, no tiene sentido. Entonces, Haku, vamos. Haku tusuramusun, vamos a bailar. Haku jawaramusun, vamos a mirar. Haku comparamusun, vamos a tumbar. Pero Haku es exclusivamente harina. Sara Haku, harina de maíz. Maíz. Trigo Haku, harina de trigo. Papa Haku, harina de papa. Habas Haku, harina de Habas. haba, ¿ya? Mm. Quinoa Haku, harina de quinoa. Quinoa. A todas las harinas, polvos que tú puedas utilizar. ¿Entendido? Es Haku. Harina. Ahora tenemos aquí Haikui. Y matacama, Haikui. Entrar. Haikui. Entrar. Luego tenemos a este lado, estimados amigos, Hatari. Y matacam Hatari. Pararse, Pararse. ponerse de pie, ¿ya? Ujú. Hatari, ¿ya? Hamui, mira otra vez. Hamui. Ven, En ven, este caso, el muy, estimados amigos, es para acciones que vienen de aquel lugar hacia el oyen, hacia el hablante. Hamui, Ah, Urimuy, ¿ya? Por eso estoy abriendo mi cámara para que ustedes vean, pues, ¿eh? Haitamui, la acción de allá hacia aquí. ya. ¿Ya? Eso. Podemos utilizar eso. Para acciones que, para verbos que están en movimiento, ¿ya? Purimuy, Ari. pawamuy, ¿ya? Podemos utilizar, ¿ya? Ujú. Aquí aprendemos el verbo to be, sí, vamos a aprender Jonels. ¿Cuál es el verbo to be? El verbo ser y estar. Y incluye can, kai y kashei, ¿ya? Muy bien. Hangyari, abrir la boca. Hangyari, ¿ya? Cuando el médico te dice, para los médicos, ¿eh? Si me quita guichei, si tú dices, abre la boca, ah. Pero cuando dices Hangyari, ah, esa es la diferencia. Mejor. Esa es Más la grande la boca. ya más grande, Hanyari, le dicen, ¿ya? Hanan, decimos por la parte superior, decimos Hanan, por encima, por la parte superior. En algunos casos decimos Hana Pacha, el cielo. ¿Entendido? ¿Ya? Ari. Solamente Muy te pregunté, necesito saber el horario, el lugar y las personas en las cuales se van a desenvolver mis hijos, porque yo lo sé. bien. Ay, Hanra, y matan Hawanki, ya. Muy bien, Hakai, y matan Hakai. Aquel o aquella. Es Aquella. el Ajá. pronombre personal, aquel demostrativo, aquel o aquella. Hakai, ¿ya? ¿Entendido? Muy bien, estimados amigos, creo que hemos hecho bastante vocabulario hoy día.
Y tenemos el último auxiliar que utilizamos en el quechua, es el famoso sha, ¿ya? Y me pasa caigama, ¿por qué sha, profesor? ¿Ya? Sha, estimados amigos, en este caso es un fonema allá pues que debemos entender. Eh, el sha vendría a ser pues, ¿cómo les digo? El Un presente elemento, progresivo, dice, ¿no? claro, que nos va a o que nos hace entender como el presente progresivo, ¿eh? Por ejemplo, es muy distinto cuando digo mi kuni, como, o mi hushani, estoy comiendo. Tusuni, bailo, tusushani, estoy bailando. Pugliani, juego. Pugliashani, estoy jugando. ¿Ya? Por ejemplo, Rikuni, veo. Y Rikushani, estoy viendo. Bien. Y en el changa se repite Rikuchkani, Purichkani, Yanuchkani, Hawachkani, ya, Tosuchkani. O sea, esa es la diferencia que tenemos, ¿eh? Entonces, en este caso, el sha siempre va a ir mezclado con el verbo estar, ¿ya? No tosushani, yo estoy bailando. No takishani, yo estoy cantando. No puklashani, yo estoy jugando. Entiendan eso, ¿ya? Entonces tenemos eso, estimados amigos. Ahora tenemos aquí el ejemplo. Aprovechemos la oportunidad para aprender el tiempo presente progresivo. Si usted ya sabe lo siguiente, mira, fíjate esto, ¿ya? Nos dice, mira, los pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales, profesor? Aquí están nuestros pronombres personales. Ahí. Nales, personales. Ya está. Este es nuestro grupo de pronombres personales. No cacan, pay, no canches, no canguna, paiguna. ¿No es cierto? Estos serían los Ahí. pronombres personales. Ahora lo que nos dice, vamos a poner el verbo, tú, su, la raíz del verbo para todos. Y luego las desinencias verbales o los sufijos verbales que nos van a servir exclusivamente para los tiempos verbales. En este caso, para el tiempo presente. No tusuni, han, tusunki, pai, tusun, no hanchis, tusunchis, no haiku, tusuiku, hankuna, tusunkichis y paikuna, tusun. Eso también hemos avanzado en anteriores clases, hemos dicho, oiga, mira, vamos a aprender un poquito más y vamos a practicar, practice, como decimos, ¿eh? Debemos practicar. Ya dominas esto y aquí dice, mira, no ha tusone, han tusunki, pai tusun, no hanchis tusunchi. Ñoqayku tusuyku. Tusuiku, hankuna tusunkichis y paikuna tusun. Ya tenemos. Entonces, ¿cuál es la idea, estimados amigos? Cuando ya tenemos esto, este cuadrito que estamos mostrando en la pantalla, antes de las terminaciones o las desinencias del tiempo presente, ¿qué vamos a interponer? Vamos a adherir. En este caso, es el famoso sha, como aquí dice, mira. Noja, tusu, sha, ni. ¿Qué viene haciendo Tushani? Yo estoy bailando. Kan, tusu, shan, y. Tú estás bailando. Pai, tusu, shan. Pai, tusu, shan. Él o ella está bailando. Luego tenemos no canchis. Profesor, disculpe, ¿nos podría enviar estos cuadritos que nos está presentando, por favor? Serían de gran utilidad. Estamos avanzando el libro que tenemos, ¿ya? Estamos en la página 28 de nuestro libro, ¿ya? Entonces, mira, fíjense, estamos en la página 28 del libro, ¿ya? Ya tiene la mayoría de esos libros. Entonces, de eso nomás estamos avanzando, ¿ya? Estamos introduciéndonos recién al mundo del quechua. Recién vamos a llegar al punto en el que vamos a avanzar uno por uno cada fonema, pero vamos a variar, vamos a irnos a otro libro y en ese otro libro, full actividades, ¿ya? Por eso tenemos varios libros con los que estamos trabajando, ¿ya? Entonces tenemos, Profesor, buenas noches. ¿Y los que no tenemos el libro? Debe entenderlo. Sí, pues es que es el material con el que vamos a trabajar. Si no, pues es que si se dan cuenta, a veces, si seríamos en clase en vivo, pues ya copien, les diría, pero no, pues a veces estamos clases virtuales, ¿eh? Entonces, Profesor,
Buenas noches, disculpe, ¿cómo podemos adquirir el libro? Tampoco yo tengo el libro, por favor. Terminando la clase me escriben y ya pues se les va a dar acceso a 4 libros que vamos a utilizar en este primer ciclo. Entonces con esos 4 libros vamos a trabajar. Estamos trabajando con esos 4 libros. ¿Ya? Entonces, recuerden, estimados, las clases son gratuitas. Solo lo que tienen que tener son los libros. Los libros nomás son los que yo cobro, no les cobro mensualidad, nada, solo los libros, ¿ya? Entonces, los que quieren inscribirse, los que quieren participar aún, escríbanme al WhatsApp. Y los que del TikTok también, está pues en mi perfil, mi número de teléfono, ¿ya? Entonces, ya está. Ya, me escriben. Lucio, te escucho. A ver, imagínate, rimaricambito, manangui, Lucio. Buenas noches, ¿cómo está? Aliento, ¿Se me aliento. escucha? Bien, tita. Una preguntita. Yo recién acabo de entrar a estas clases. ¿Dónde le va a subir los videos grabados o el material que, digamos, está utilizando ahorita en Word, por ejemplo? Yo ya tengo el libro. Ya. Bueno, yo tengo el material ya porque en el anterior, de enero a febrero hizo también una Mm, gratis, ¿no? Entonces ahí yo conseguí el libro y quiero Ya. que me explique por qué no entré en las anteriores, por favor. Ya. Si no me escribes para yo darte acceso, ¿ya? Si ya tienes el material. Los que trabajan conmigo desde enero ya, pues ya muchas veces tienen esos beneficios ya de entrar a varios cursos, ¿ya? Y entonces, y me escribes, por favor, ¿ya? Voy a actualizar todo el contenido que tenemos, ¿ya? Muy bien. O sea, el Entonces, contenido ahorita como el que tenía en enero, el Drive, perdón, no es lo mismo, ¿no? no, en este caso hemos aumentado algunos libros, algunos materiales estamos aumentando, modificando algunas cosas Solo, así, ¿ya? solo le escribo después de las clases, ¿verdad? ¿Cómo? Solo le escribo después de las clases, ¿verdad? Sí, después de la clase me escribe, ¿ya? Muy bien. Gracias. Entonces, mis estimados amigos, la estructura ahí que les estoy dando. Auxiliar SHA siempre va a ser elemento fundamental. Yo digo siempre, oiga, señores, si usted quiere aprender quechua, el tiempo presente, pues papá, el tiempo presente te va a salvar todo. Hankuna, todos sus chanquitos, ustedes están bailando, ¿me entienden? ¿Ya? Entonces, fíjense, todo esto está bien estructurado, bien explicado como para niños de inicial, ¿ya? Entonces, mira, vean, ¿ah? Tenemos tantas cositas para aprender. Entonces, estimados amigos, el sha es un elemento que cumple la función auxiliar del verbo estar en el quechua. Y muchas veces las personas hablamos con el sha, todos shanen, y en el chanca, todos chanen, mijo shanen, mijo chanen, hawa shanen, hawa chanen, ¿ya? Puri shanen, puri chanen, en Cusco decimos pawa shanen, y en chanca decimos rasque chanen, o sea, el sha en el quechua changa se convierte al ichka, nada más, es la diferencia, ¿ya? Entonces, amigos, esto sería hasta ahora, el la introducción al tema de la fonética y fonología del quechua, porque debemos conocer. En el idioma que queremos hablar, debemos conocer cómo se pronuncia. ¿Entendido? Ahora, cuando hablamos de los verbos en tiempo presente progresivo, se habla de acciones que están ocurriendo en el instante, aún no se han terminado. Por ello es importante utilizar el verbo estar. Yo estoy jugando. Yo estoy. Él está jugando. A veces utilizamos, ¿eh? Él está jugando. Tú estás jugando o estás bailando. Siempre con el verbo estar en la primera, segunda, tercera persona singular y plural. Yo estoy jugando, tú estás jugando, él está jugando, nosotros estamos jugando, ellos o ellas están jugando. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, eso hay que utilizar. Y aquí hay algunos ejemplos, estimados amigos. Mira, en este primer cuadro hemos utilizado algunos verbos en tiempo presente. Noja, puño nejam, puño kipay, puño nojanchis, puño nojaiku, puño uiku, hankuna, puño y paikuna, puñonco. ¿Ya? Solo estamos introduciéndonos, no se preocupen. No es que estamos avanzando ya el tiempo presente, sino estamos introduciéndonos para que conozcan, para que tengan idea. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Venimos a este lado y nos encontramos con el
presente progresivo. ¿Y cómo sería el presente progresivo, profesor? Aquí está, mira, fíjate. Encuentras y dices, puño, shani, puño, shanki, puño, shan, puño, shanchis, puño, shaigo, puño, shankichis, puño, shanku. Utilizando el sha. Entonces, dos cosas debes tener bien en claro. El tiempo presente simple o indicativo es el tiempo en el que tú dices, yo como, yo bailo, yo juego, yo canto, yo lloro. Simple. Y el progresivo es con el estar. Yo estoy jugando, yo estoy cantando, yo estoy llorando, yo estoy viendo, yo estoy escribiendo, yo estoy haciendo. Siempre con el verbo estar. Entonces, esas son las diferencias que debes conocer. Entonces, a partir de este cuadro, y pues siempre voy explicando en todas mis clases, el tiempo presente o estos primeros temas es súper importante, ¿ya? Es súper importante que tú aprendas, porque esta es la base del quechua, ¿ya? Entonces, esto es el sha. Pero si estás en chanca, pues dices puño chcani, puño chcanqui, puño chcan, puño chcanchic, puño chcaneco, puño chcanquechic y puño chcanco. Ese es el chanca, ¿ya? Entonces tenemos eso. ¿Entendido? Ahora tienen aquí actividad, ¿ya? Actividad. Recordemos un poco el tiempo presente simple, para ello utilizaremos el cuadro para conjugarla con uno de los verbos. No campay, no canch, no una paigona. ¿Qué voy a hacer? Aquí tengo una serie de verbos. Puri, waikuy, puri, samaitaki, ruay, pitay, happy, watay, wakay, kelkay, puño y mikuy. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con cada uno de estos voy a conjugar. ¿Ya? No kawaikon, no porque de ella no sé. Porque no tienen vibrador en silencioso. Opala ahí. Ya, muy bien. Ahora ponemos, por ejemplo, ya. Noka samani, noka takini. Mira, fíjate, este cuadrito van a completar ustedes, estimados amigos. ¿Qué pues ahora? Noka purini, noka samani, noka takini, noka ruani, noka pitani, noka hapini, noka watani, noka wakani, noka kelkani, noka puñoni, noka mijoni. Terminas con eso y te vas al otro. Kan purin, waikunki, kan purin, kan samanki, kan takinki. Vas trabajando. ¿Entendido? ¿Ya? Eso van trabajando. ¿Ya? Tenemos otro todavía, mira. ¿Ya? Ahora nos dice que es el tiempo presente progresivo. Y aquí puedes poner no waiku shane. Kan waiku shane. Waiku shan. No kan waiku shan. No kaiku waiku shan. No kan kuna waiku shan. Kuna waiku shan. Aprendes este cuadro, terminas. Ups. Puedes decir que ya un poco más y estoy conociendo el quechua. Estimados amigos. Entonces, estimados amigos, esta es la clase número 4. Profe, ¿no puede hacer un ejemplo? ¿Cómo? ¿No puede hacer un ejemplo de cada cuadrito al comienzo? Ya, vamos a hacer un example. Vamos a abrir con puri, por ejemplo. No puri ni. Ya dice. Kan pu rinki. Pai. Purin. No ganchis. Purinchis. ¿No es cierto? ¿Qué más? No haiku. Aquí está. ¿Ya? No haiku. Puriku. ¿Ya? Puriku. Puriku. Hanguna. Purinchis. Hanguna. Purinco. Ya está. Este es el tiempo presente. Por eso dice aquí, mira, aquí arriba te dice, señores, trabajar en el tiempo presente simple. ¿Ya? Simple. Recuerde esto. Ahora, ya termino de hacer esto y me voy al siguiente cuadro y encuentro lo mismo, pero me dice, ahora, señores, tienes que trabajar el tiempo presente progresivo. Sí. ¿Okay? Y voy al cuadro y voy a decir, ahora ya no voy a trabajar, por ejemplo, con Watai. Noja, Wata, Shani. Kan, Wata, Shanki. ¿Ya? Pai, Watashan. ¿Te das cuenta?
Entonces vas completando este cuadrito, ¿no es cierto? Y luego dicen no canches, wata, sham, chis. Chanchis. Ya está. Está la- Ya, wata, shanchis. ¿Qué manda que pitarinches? Hanguna, wata, Ay, shanchis. Shaiku todavía. No, ahí está. No Wata shankichi. Hanguna, no caigo wata, shaiko. Ajá. Ya, muy bien, habían estado atentos. ¿Ya? Hanguna, wata, shanki, chis. Y paiguna, wata, Watashanku. ya está. Entendido. Entonces, estos son los ejemplos que van a trabajar ustedes, estimados amigos. Ya tienen todo, mira, para trabajar. ¿Ya está? ¿Entendido? Ali Chumanacho. Ya está. Allí ya. Muy bien, muy bien. Ahora, estimados amigos, vamos a hacer un poco de vocabulario, pero ¿para qué yo necesito el vocabulario? Para entrar a algunas conversaciones que vamos a utilizar. ¿Ya? En este caso, para el vocabulario también hay algunas preguntas. En este caso, en el segundo... a ver, mira, mi didáctica es la siguiente. Yo no te voy a decir aprende vocabulario, aprende todos los miembros de la familia, sino que yo te voy a decir, en el segundo mes o terminando este libro, entramos a lo que son los pronombres interrogativos. Los pronombres interrogativos tienen una combinación extensa con cada uno de los sufijos. Ahí recién vas a conocer o vas a utilizar los miembros de la familia. Por ejemplo, yo te digo, piwan. Y más el wan, pi es el pronombre interrogativo y wan es el sufijo. Entonces, piwan, ¿con quién? Mamá iwan, taitewan, huevujiwan, turaiwan, ñañeiwan. Si es abuelo, dijo hatun taitewan, hatun mamaiwan, algunos dicen apucheiwan, aguicheiwan, aquí dicen machulaiwan, o sea, distinto. Y dices, por ejemplo, puedes decir, piwan mi tianqui. Si tú vives con tu padrastro, digo, heipa taiteiwan mi tiane. Heipa mamaiwan mi tiane. Si yo vivo con mi hijastro, diría, pues, Agua mi tiane. O sea, podemos utilizar así. Entonces, no es que nosotros vamos a aprender el vocabulario, en este caso, así de memoria, sino que vamos a aprender en el proceso, haciendo ejercicios, trabajando. Ese es nuestro objetivo, ¿ya? Entonces, estimados amigos, aquí nos quedamos. Bueno, profesor, disculpe, ¿qué significa guatay? Amarrar. Amarrar. Añay. A ver, ustedes díganme una cosa. Y Watay, mi edad también puede ser Watay, ¿o no? Watay, claro, mi edad, en este caso, cuando utilizas como el posesivo, ¿ya? Hay Watay y mi dices, ¿eh? Puedes decir. ¿Ya entendido? Muy bien, amigos, creo que hemos llegado al final de esta clase, pero tenemos que llegar a un acuerdo hoy día, ¿ya? El acuerdo es lo siguiente, esta semana yo voy a estar de viaje, voy a viajar desde aquí, Chincheros, hasta Cusco, son 10 horas, entonces yo viajo con mi auto, entonces el problema es que el miércoles en la tarde voy a viajar, entonces va a ser imposible atenderlos, porque yo aquí salgo a las 2 de la tarde y llegaré pues a Cusco 11, 12 de la noche. Entonces yo, ¿qué dicen? ¿Viernes Santo trabajamos o el lunes ya nos vemos? El lunes ya. Depende de ustedes, porque muchos también van a estar esta semana en vacaciones. Ya, entonces, por eso les pregunto, ¿Viernes Santo trabajamos o el lunes trabajamos? Así para no incomodarles también, porque muchos van a estar reunidos en familia, van a estar con muchos quehaceres. Yo también de tiempo estoy visitando a mis padres a Cusco, entonces. Entonces, Quille Punche y Cama, entonces. ¿Lunes sería? ¿Está bien? Ya, lunes entonces, igual por YouTube, por TikTok, por Meet, por todos los medios. Por favor, trabajen estos textos, ¿ya? Vayan trabajando. Y también, imprímalo a blanco y negro, sale económico. Yo tengo también mis libros impresos, hay veces voy siempre corrigiendo algunos errorcitos. Por eso es que la mayoría de mis libros que les he compartido, estimados, son en blanco y negro, para que sus impresiones sean económicos.
porque tengo libros, por ejemplo, así bien didácticos, pero a colores, full color. Entonces, a veces digo, no, pues va a ser complicado para mis clientes que puedan imprimir. ¿No es cierto? Ahorita. Ya, pues, entonces, ¿qué les ha parecido el examen de hoy día? ¿Fácil, difícil? Ay, yo sabiendo he confundido 2. Y yo 4. No, lo que no he podido es uno de, la respuesta había sido cha, Ya. y era algo de la pronunciación. Es que me fui a la procesión del Señor de los Temblores y ahí vení corriendo. Y no me he concentrado y ya cuando lo he terminado. Sí, pues hoy día yo también tenía juegos deportivos. En mi colegio llevamos 4 días de juegos deportivos interescolares y hemos terminado a las 7. Ya, felizmente tenía la prueba ya. Bueno, estimados amigos. A Con eso mí me gustó, para mí me gustó bastante, aunque tuve, creo que 4 errores, me parece. Sí, 4. Sí, pues es parte del aprendizaje. ¿Ya? Bueno. Muy bien, gracias más bien por asistir. ¿Y qué les ha parecido la clase? Creo que sí, ahora me han entendido muchas cosas, ¿eh? Aprendiendo muchas cosas más. Muy bien. Ya, pues, estimados, con eso nos quedamos. Ya nos vemos. Añaya, chachi. Ya, pues, Tupananchikama. Tupananchikama, yachachi. Tupananchikama. Los que no tienen libro, escríbame. ¿Ya? Escríbame en mi WhatsApp. Y los que también ven por TikTok, por YouTube, si no tienes el libro, también mis números de celular están ahí. En mi perfil de TikTok, a mi número de celular. Pueden escribir. Ahí yo, Lucía, Maimata Pachajawagamskanki, Lucía.